se presentan los primeros movimientos respiratorios del recién nacido, que eso va a provocar principalmente un llenado de esos alvéolos pulmonares que pues anteriormente, como lo mencioné, estaban llenos de líquido y ahora están ya, pues al respirar se llenan directamente de gas. La expansión pulmonar es sobre todo la que pone en marcha directamente ya la circulación pulmonar funcional, y esta presión, pues que es ejercida cuando el bebé llora, es aproximadamente entre menos 40 más 80 centímetros de agua, y esto es lo que genera directamente la rotura de esos alvéolos pulmonares y aparentemente como neumotores, pero pues es algo idiopático, no es que realmente pues lo vaya a presentar. Entonces, tenemos que en la evacuación del líquido pulmonar fetal, el principal electrolito encargado de la producción de líquido pulmonar es el cloro. Entonces, cuando ya pasamos de que, pues, de la parte fetal a la parte ya del recién nacido, pues tenemos que esta evacuación se presenta antes del nacimiento, una disminución de aproximadamente un 75%, y esta, digamos, disminución de este líquido, pues se va a presentar directamente porque cuando está durante el trabajo de parto, hay un aumento en la concentración de catecolaminas, lo que hace pues que ayuda a la disminución del mismo. Asimismo, pues la compresión torácica cuando tenemos el paso del bebé por el canal genital. Ahora entonces tenemos ya la reabsorción del líquido pulmonar fetal. Esta ya, o sea, los canales de cloro empiezan a disminuir y empiezan a aumentar los canales de sodio, que son los que empiezan a reabsorber ese líquido pulmonar. Esos canales están ubicados en las células epiteliales, en el túbulo distal, en el túbulo colector, en los conductos de glándulas sudoríparas y las glándulas salivales. Bueno, eso a nivel pulmonar. A nivel cardiovascular, pues tenemos dos importantes procesos, que pues el primero es la circulación fetal y ya posteriormente cómo ésta se adapta para que sea la circulación extrauterina. Entonces, pásalo. Ok, bueno, entonces en la circulación fetal tenemos tres cosas importantes que van a pasar. Tenemos el foramen oval que está permeable, un ductus arterioso permeable, tenemos un ductus venoso y pues la placenta directamente. Entonces, en la circulación fetal, pues tenemos que se van a encontrar dos aurículas y dos ventrículos. Esto es igual que en el recién nacido. Aunque, bueno, listo. Entonces tenemos que, pues, cosas importantes que se van a presentar. Entonces, la presencia del foramen oval permeable, que se encuentra entre las dos aurículas, el ductus arterioso permeable, que se encuentra entre la arteria pulmonar y el extremo distal del callado aórtico, y el ductus venoso, que es el que comunica directamente la vena umbilical con la vena cava inferior y con la placenta, que pues es por medio de este es que, como sabemos, se permite como el intercambio directamente de nutrientes en el bebé. Sin embargo, pues digamos que la principal diferencia es que en el fetal es una circulación separada a nivel funcional, ya que en este caso el ventrículo derecho irriga es la parte inferior del cuerpo y la placenta, y el ventrículo izquierdo se encarga principalmente de toda la circulación de la porción superior del cuerpo, lo que nos lleva a pensar que pues como es dada por el ventrículo izquierdo, tiene mayor cantidad de oxígeno y esta irriga directamente el cerebro, lo cual hace que el cerebro pues tenga una concentración más rica de oxígeno que la placenta. Ok, en la circulación ya extrauterina, los eventos importantes pues son, digamos que los contrarios de la circulación fetal, que en este caso pues tenemos la oclusión del cordón umbilical. En este ya empieza a haber el aumento de la saturación de oxígeno y esto es lo que nos va a dar el color rosado en el recién nacido. Ya se cierra el ductus arterioso, el ductus venoso y el foramen oval. Entonces, esto pasa que cuando hacemos el clampeo del cordón umbilical, entonces rápidamente separamos la placenta de la circulación fetal. Entonces hace que las venas y las arterias del bebé pues se contraigan directamente, lo que hace que se aumente la presión de la dióxido de carbono y saturación de oxígeno, estén elevadas. Y esto pues es lo que determina directamente el color rosado con el que nace el bebé. Como lo mencioné, pues los tres shunts se cierran de manera funcional, como el cierre del ductus arterioso aproximadamente a las 10 a 15 horas después del nacimiento, pero el cierre anatómico se alcanza aproximadamente tras varios días o hasta 2 semanas de vida. Y pues esto es cuando el bebé ya empieza a tener pues la respiración con el oxígeno. Entonces lo que hace es que esto, digamos que aumente como se aumente como las contracciones, bueno, no sé, como que aumente, bueno, se eleva esta presión y se disminuye la cantidad de prostaglandinas y eso hace que pues rápidamente como que permita el cierre.
El ductus venoso se da con el cese del retorno venoso umbilical y en el 95% de la sangre pues deja de circular en los primeros minutos y funcionalmente este ductus venoso se va a cerrar aproximadamente de 2 a 3 días. El cierre del foramen oval, pues es principalmente cuando tenemos ese aumento del flujo sanguíneo pulmonar y ya se termina, ahí cesa pues la circulación fetal, placentaria. Ok, listo. La siguiente, por favor. Listo, entonces en los cambios térmicos y glicémicos, entonces, dale la siguiente. Bueno, en la adaptación térmica, entonces, para empezar a hablar directamente de termorregulación, entonces debemos hacer un equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Entonces, para poder entender, para que vamos a entender este equilibrio, pues hay tres factores muy importantes. Uno de los primeros es entender la termolisis, que pues es la pérdida de calor que va a presentar el bebé por medio de las vías respiratorias o la motilidad que presenta el bebé, la termogénesis por la producción del calor y esta se da directamente por la oxidación de la grasa parda y pues eso. Y el tercer factor es a nivel del centro termorregulador, que pues es el hipotálamo, que él va a recibir la información tanto de centros periféricos, como van a ser los órganos o los tejidos, o centrales por el sistema nervioso central. Entonces, la importancia a la que le damos a la termorregulación es que cuando tenemos el bebé, lo importante es no permitir o no dejar que pierda calor, porque si esto pasa, pues rápidamente el bebé nos puede presentar un cuadro de vasoconstricción periférica, afecta los vasos pulmonares y pues nos llega rápidamente a una descompensación, generando una dificultad respiratoria o pues más grave una hipertensión pulmonar. Entonces, las formas en que un recién nacido puede perder calor, entonces tenemos la primera, la evaporación, cuando tenemos un niño que está mojado y pues no lo secamos prontamente o no tenemos como este calor necesario, entonces puede tener esa pérdida de calor. Por conducción, entonces como sabemos, pues el niño nace de temperaturas muy elevadas y cuando pasamos rápidamente pues a la parte externa, lo ideal es que esté en una temperatura pues como adecuada para él, pero si están en un lugar o que lo acostemos en una zona muy fría, pues hay un intercambio de calor y este pues lo va a perder. O por convección, entonces cuando se produce si el lugar donde se encuentra el niño pues tiene corrientes de aire masivas y esto afecta el contacto de la piel. O por radiación, cuando el recién nacido va a recibir como la energía de los objetos y dependiendo de esta pues se puede producir una pérdida de calor mayor o menor de la que esté recibiendo. Además de eso, pues tenemos que tener en cuenta que los bebés tienen una inmadurez cutánea, que pues o sea, bueno, la inmadurez cutánea o sea, que es mayor como tal la masa de los recién nacidos, y esto hace que pues ellos sean muy sensibles a un trauma térmico, haciéndolos pues que estén mucho más predispuestos a un enfriamiento al momento del nacimiento. Entonces lo importante pues es colocarlos en un ambiente que sea apropiado pues para mantener el calor en los niños. Ok, la adaptación glicémica, entonces tenemos en el útero, el bebé está directamente aportando esta glucosa por medio del flujo continuo de la glucosa materna, ya que pues él como tal no hay producción de glucosa y la gluconeogénesis hepática en ellos es casi inexistente. Entonces esto se da principalmente por difusión facilitada y la glicemia fetal del niño es aproximadamente del 70 al 80% de la glicemia materna. El páncreas va a iniciar la secreción de insulina hacia la semana 20 de gestación aproximadamente y el almacenamiento de glucógeno se da aproximadamente hacia la semana 27. Entonces, ¿qué pasa cuando ya nace? Cuando nace, pues tenemos esa interrupción del flujo continuo de la glucosa, entonces lo que hace es que se aumente el glucagón, disminuye la producción de insulina. En el recién nacido se van a movilizar los sustratos necesarios para la glucogenólisis a partir de la glucosa que está almacenada desde el primer trimestre, pues a partir de la glucosa que él ya tenía reservada y la liberación de ácidos grasos que se presenta. La glucosa va a alcanzar los niveles bajos en la primera hora de vida, se estabiliza a partir de la segunda y de la cuarta hora y ya empieza una producción hepática de glucosa de aproximadamente 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Bueno, a nivel renal, la siguiente. Ok, entonces a nivel renal, pues embriológicamente tenemos que los riñones son derivados de 3 unidades embrionarias, el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El riñón ya maduro consta de 2 porciones, que es el blastema metanéfrico, que este va a dar lugar principalmente a los glomérulos, los túbulos proximales, el asangele y el túbulo distal. Y
el brote uretérico, que este va a dar lugar principalmente a lo que son cálices, pelvis y los ductos colectores. Entonces, tenemos que aproximadamente a la semana 20 de gestación se producen 5 mililitros por hora de orina, que es lo que hace parte del 90% del líquido amniótico. Y a partir de la semana 40 ya es aproximadamente de 50 mililitros por hora. En el útero, lo que hace la placenta es mantener la homeostasis y el balance hidroelectrolítico. Entonces, cuando tenemos un deterioro de los mismos, pues tenemos una producción baja y o sea, lo que llevamos a un curso de un oligohidramnios o en el caso de una hipoplasia pulmonar. En la vida ya extrauterina, pues el riñón es el encargado de la homeostasis orgánica y cumple tres funciones principales, que pues es a regular la composición y el volumen del líquido extracelular, eliminar todas las toxinas del metabolismo nitrogenado y la secreción de hormonas. Entonces, la valoración de la función renal en el recién nacido, pues los recién nacidos a término, pues tienen valores de creatinina aproximadamente de 0.4 a 0.6 miligramos por decilitro. En el feto, los riñones reciben de aproximadamente 3 a 4% del gasto cardíaco. A las 25 semanas de gestación, ellos aproximadamente reciben 20 mililitros por minuto e incrementan a 50 cuando ya está a término la gestación, siendo pues aproximadamente a la edad de 2 años como los valores de un adulto. El flujo sanguíneo renal va a depender de dos condiciones importantes que son la presión de perfusión renal, que pues es igual a la presión arterial sistémica, y la resistencia vascular, que es regulada por las arteriolas aferentes y eferentes. Ya cuando el niño nace, el flujo sanguíneo renal incrementa progresivamente y caen esas resistencias renales. Esto pues es atribuido directamente tanto pues al diámetro o el número de los vasos renales, así como también producción de sustancias vasoactivas como la angiotensina 2, las catecolaminas, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Bueno, entonces, bueno, eso era como la parte básica de la teoría. Entonces, ahora pasamos a la parte del taller de adaptación. Entonces, si alguien me quiere contestar o por el chat, entonces, ¿por qué consideran que es importante realizar la adaptación neonatal? ¿No? ¿Nadie se atreve? Bueno, entonces la adaptación neonatal pues es súper importante. Como la vimos, pues es que, um, sí, muy bien, por los diferentes cambios fisiológicos y morfológicos. Sí, exactamente, pues es muy importante porque esto nos va a dar muchas patologías más adelante que pues si no hacemos una adaptación correcta en el momento, pues evitamos un sinnúmero de patologías más adelante. Entonces, pues o sea, es algo muy bueno. El hecho de que de las adaptaciones neonatales aproximadamente el 90% de los niños son recién nacidos vigorosos, que responden muy bien a la adaptación, que tienen una muy buena adaptación y que pues básicamente no han requerido como una reanimación o sí, algún tipo de asistencia. Como aproximadamente el 10% pues requieren algún tipo de asistencia y solo el 1% ya requieren maniobras de reanimación avanzadas. Entonces es muy importante pues poderla realizar en el momento adecuado, poder tener como todos los instrumentos necesarios y pues con esto estamos previniendo muchas enfermedades. Entonces, bueno, entonces, pásala, porfa, la otra. Bueno, entonces el taller consta aproximado, es un caso clínico, entonces pues el motivo de consulta es una mamita que nos llega porque refiere que tiene contracciones. Entonces, la enfermedad actual es una paciente obstétrica, es una G2 para 1B1 con 38 semanas de gestación por ecografía de segundo trimestre. Adecuados controles prenatales, tiene un STORS, el mes actual está negativo, su hemoclasificación es O positivo y tuvo en su anterior embarazo, pues no presentó ninguna complicación. Ella ingresa al servicio de urgencias porque presenta una actividad uterina en fase activa, tiene ruptura de membranas con salida de líquido claro de aproximadamente 1 hora de evolución. Por el parte del servicio de ginecología, pues refieren una dilatación de 7 centímetros, borramiento del 70% y estación de +2. Entonces, rápidamente, pues esta paciente es trasladada a sala de parto.
La siguiente, porfa. Entonces, el algoritmo importante que tenemos que tener en cuenta para la adaptación neonatal es, bueno, básicamente es este. Entonces, pues en este caso tenemos que es una recién nacida femenina, entonces, ¿cómo vamos a adaptarla? Primero, lo más importante es realizar el contacto piel a piel con la mamá. Esto pues va a generar, va a aumentar como la liberación pues de muchísimas hormonas, va a haber como, sí, pues eso es, este contacto piel a piel es bastante, favorece muchísimas como o sea, favorece muchas cosas, entonces es súper importante. Segundo, la estimulación en los bebés. Es muy importante percibir el llanto de los bebés porque pues esto nos indica de que el bebé está respirando o que pues está bien. Entonces lo que hacemos es secar al recién nacido, lo pasamos rápidamente a una fuente de calor, como les decía, es muy importante evitar esas pérdidas de calor. Entonces rápidamente a la fuente de calor mantenemos la temperatura, hacemos el pinzamiento del cordón umbilical. Idealmente se recomienda que sea tardío. Esto se ha encontrado que reduce la incidencia de anemia en los recién nacidos. Idealmente se hace aproximadamente después de los 60 segundos o los primeros 3 minutos o cuando veamos que el cordón umbilical deje de pulsar. Cuando hacemos un pinzamiento umbilical inmediato, solamente se realiza en casos de hipoxias, debido a que pues el pinzamiento temprano se ha encontrado que se ha encontrado que se registra mayor morbimortalidad porque al presentar un volumen excesivo sanguíneo, pues se generaría como una sobrecarga para el recién nacido y nos podría llevar a un cuadro de una policitemia sintomática o una hiperbilirrubinemia. Entonces, por eso se recomienda el pensamiento umbilical tardío. Tercero, entonces tenemos que es importante verificar la permeabilidad. La permeabilidad lo hacemos principalmente con una sondita, entonces se verifica la permeabilidad de las coanas, la permeabilidad esofágica y la permeabilidad anal. Posteriormente hacemos la medición, entonces tomamos todas las medidas antropométricas, el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico abdominal, identificamos al recién nacido. Entonces, en nuestro caso, tenemos que nuestra bebé pesó 3.500, talló 51 centímetros, tiene un cefálico de 32, un perímetro torácico de 31 y un perímetro abdominal de 35. Ok, y sí, y la quinta, pues, es iniciar la profilaxis ocular para la prevención de todas las infecciones. Idealmente se hace con gentamicina o con eritromicina, la umbilical con alcohol y la inyección que se hace de vitamina K para la producción de factores de coagulación. Ok. Posteriormente, entonces, hacemos la evaluación con las escalas. Esta, pues, como lo mencionó nuestro compañero Alejandro en la exposición de examen físico, entonces pues es súper importante evaluarla en este caso. El APGAR, pues como tal, evalúa el bienestar fetal a partir de los 5 parámetros, que bueno, ahorita lo voy a explicar. El Silverman, que nos ayuda a evaluar la dificultad respiratoria, y el VALAR, que nos evalúa madurez física y desarrollo neuromuscular del recién nacido. La escala de VALAR teóricamente se usa hasta los primeros 4 días, pero pues en práctica idealmente se usan las primeras 24 horas. Entonces, el siguiente, bueno, entonces le hicimos nuestro test de Apgar a la bebé. Esta nos dio, en el primer minuto nos dio 5, a los 5 minutos nos dio 7 y pues lo repetimos nuevamente porque pues al primer minuto nos dio que estaba como un poquito, pues no estaba satisfactoriamente, entonces lo hicimos a los 7 minutos y ya efectivamente pues nos dio 9. Entonces tenemos una bebé que está en un estado satisfactorio. En cuanto a la escala de Silverman, entonces tenemos que la paciente nos presentó un aleteo nasal mínimo y unos terajes intercostales que solo eran viables. De resto no presentó nada, entonces lo que nos dio 2 puntos y esto pues lo clasificamos como una dificultad respiratoria leve en la paciente. Y en cuanto a la escala de Ballard, entonces nos dio un puntaje de 25. La bebé nos presentaba una piel que era coriácea, agrietada, arrugada, que nos da 5 puntos. El anugo presentó la anugo de adelgazamiento. En la superficie plantar se encontraron surcos en toda la planta. En la mama encontramos areola punteada de aproximadamente 3 a 4 milímetros. A nivel del oído, pues que estaba formado, que estaba firme y que tenía una retracción instantánea.
Y en los genitales tenía unos labios mayores que van a cubrir el clítoris y los labios menores, lo cual nos dio un puntaje 25 para 34 semanas. Ok, y lo importante, pues, es idealmente iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida, pues, para garantizar como tal todos los requerimientos del bebé. Es muy importante tener en cuenta de que en los bebés, ellos deben alimentarse aproximadamente cada 2 horas, evitar como los sueños prolongados, porque pues ellos tienden a tener rápidamente picos de hipoglicemia cuando no se alimentan tempranamente, entonces es importante que así esté dormido, levantar al bebé y pues, darle la lactancia cada 2 horas aproximadamente. Bueno, una pregunta es, según esto, o bueno, o en cualquier paciente, ¿en qué condiciones creen ustedes que podemos dar un egreso hospitalario después de hacer la adaptación neonatal? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Em, entonces, pues, ¿en qué condiciones podemos dar el egreso? Entonces, pásala, por favor. Bueno, vamos a dar un egreso hospitalario. En este caso, pues fue un parto vaginal. Estos partos vaginales se dan aproximadamente al día o las 24 horas. El egreso, después de que veamos que pues tengamos un recién nacido, que sea término, que tenga un adecuado peso para la edad gestacional, tuvo un examen físico que fue normal, en este caso pues era parto vaginal, tuvo una buena lactancia materna en cuanto a la posición, el agarre, la succión, tuvo el episodio de micción y defecación una vez antes de que pues le diéramos de alta como tal, fue valorado por el servicio de pediatría y también a la bebé se le administró las primeras vacunas que pues es BCG y hepatitis B y se determinó el grupo de RH que pues la chiquita era O positivo. Entonces, vamos a mostrar aquí un video eh, que es como el resumen de todo lo que pues acabamos de ver. Ustedes me dirán si escuchan, porfa. Sí, sí, escuchamos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, bueno, ahí está la bibliografía y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo, pues, Yo creo que no, Ingrid. Gracias. bueno, muchas gracias a todos. Espero que pues les haya quedado claro y gracias.